darle la bienvenida a todas y todos. Queremos darle la bienvenida a todas y todas a este cuarto encuentro del ciclo Mapeando los Desafíos, donde queremos entender mejor los desafíos que enfrenta la niñez en vulnerabilidad, en pobreza en Chile, entenderlos para poder transformar, entenderlos para poder modificar nuestra realidad. Mi nombre es Arturo Celedón, soy director ejecutivo de Fundación Colunga y tengo la suerte hoy día de poder ser su anfitrión en esta jornada en que podremos conocer el estudio Nacer y Crecer en Pobreza, que es un producto que acaba de salir del horno de la investigación, realizado por una alianza, la Alianza por la Erradicación de la Pobreza, conformada por el Hogar de Cristo, conformada por UNICEF, por CIDENI, por la Universidad Católica y también por Fundación Colunga, y que sabemos que va a ser de mucho interés para todos quienes estamos trabajando en modificar las condiciones de exclusión y pobreza de los niños y niñas de nuestro país. Esta es la cuarta charla de este ciclo, es un ciclo que ha sido muy rico en términos de discusión, donde nos ha podido acompañar el PNUD, donde hemos estado con el Servicio de Mejor Niñez, donde hemos estado conversando con UNICEF, y donde hoy día tenemos la suerte de poder conversar con Claudine, que es la directora del área de estudios del Verdito, y ya la voy a presentar formalmente. Contarles también, en términos prácticos, que hoy día tendremos un espacio de conversación donde Claudine podrá mostrarnos los principales espacios del estudio, pero nos interesa mucho que este sea un espacio de diálogo, de encuentro y de discusión. Por lo tanto, al final vamos a dejar un tiempo para preguntas donde ustedes puedan también comunicarse directamente y poder debatir y discutir respecto a este estudio. Los invitamos a que por mientras vayan colocando su nombre en el chat para saber desde dónde nos acompañan, quiénes son, en qué institución o en qué proyecto participan, y también en la medida que les vayan apareciendo preguntas, que la presentación avance, también podamos ir dejando sus preguntas ahí para que las podamos tomar al final. Contarles también que tenemos la suerte de contar con la colaboración de Red APIS, y donde Mildred Reyes nos acompaña con el lenguaje inclusivo para que este sea un espacio donde todas y todas puedan participar de la mejor manera. Los invitamos a quienes puedan también a encender sus cámaras. Esa es una manera de sentirnos un poco más cerca dentro de la posibilidad que nos da el espacio virtual. Todos los encuentros están siendo grabados y se están disponibilizando en el sitio web de Colunga y en nuestro canal de YouTube. Y al final del ciclo, a todos quienes se han inscrito, les llegará el material de resumen con la síntesis de estos 4 encuentros en que hemos podido aprender tanto. Por último, si alguien no se inscribió, puede dejar su correo electrónico o el correo electrónico de alguien que quiere que le llegue esta información, y nosotros nos encargaremos de hacérsela llegar. Dicho eso, que es lo formal, lo que necesitamos para poder empezar este conversatorio, quiero presentarles a Claudine. Claudine es una gran amiga, llevamos mucho tiempo trabajando juntos, ella trae un largo recorrido, más de 17 años trabajando en las temáticas de pobreza, de exclusión y de justicia social. Es la directora del área de desarrollo de la Fundación Hogar de Cristo, desde donde ha participado en una interesantísima línea de estudio que son los estudios del dicho al derecho, donde se han metido en los temas de las residencias de vulnerabilidad, del derecho a la educación, y es donde han ido construyendo y aportando a la discusión y las políticas públicas del país. Claudine es doctora en políticas sociales de la Universidad de Bristol, tiene un postítulo en psicología clínica de la Universidad Católica y es psicóloga de la Universidad Diego Portales. Y quizás, Claudine, antes de empezar con tu presentación, que yo sé que nos preparaste, que preparaste así los principales hallazgos de este trabajo tan largo que se ha liderado, que te ha tocado liderar, te queríamos preguntar para conocerte un poco a ti. Cuéntanos un poco de tu persona, qué es lo que no aparece cuando uno googlea tu nombre y aparece en LinkedIn. ¿Quién es Claudine Litvak cómo es el camino que te tiene haciendo esta presentación? Y también, porque yo sé que es algo muy interesante, cuéntanos un poco de este estudio, de cómo nace el nacer y crecer en pobreza que estamos hoy día compartiendo. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, qué rico ver que hay hartas personas acá, que me imagino todos muy interesados en poder conocer más, ¿no es cierto?, sobre lo que implica nacer y crecer en pobreza en nuestro país y sobre lo que podemos hacer para poder erradicar la pobreza.
A ver, ¿qué te puedo contar de mí? Bueno, como bien tú decías ahí, llevo muchos años trabajando en esto. Tengo como dos etapas en mi carrera que creo que también me han llevado como a poder explorar. Por un lado, trabajé como psicóloga clínica muchos años y después me empecé a dedicar a la investigación, que es lo que hago hoy día y es lo que también me gusta mucho, pero no solo la investigación, sino que la investigación social aplicada, el poder pensar, el poder ver estrategias de política pública que puedan colaborar, ayudar al país e impactar en la calidad de vida de las personas. Y creo que en ese camino la vida también uno va teniendo otros espacios, ¿no es cierto? Soy mamá de 3 hijos, creo que eso también es algo que te enfrenta a otros desafíos y te hace ver la vida también de otras formas. Así que, bueno, súper contenta de estar acá, de poder compartir con todos ustedes y de que podamos tener una hora llena de preguntas, interacciones, inquietudes y podamos juntos poder conocer más de este estudio. Y en términos de lo que tú me preguntabas de la alianza, bueno, esta es una alianza, ¿no es cierto?, que se gestó hace ya 2 años. Es una alianza que tiene por objetivo, ¿no es cierto?, poder dar a conocer lo que es la pobreza infantil, se llama Alianza para la Erradicación de la Pobreza Infantil, y es finalmente una alianza que junta al mundo privado con ONG, con organismos internacionales, está Colunga, ¿no es cierto?, está el Hogar de Cristo, está UNICEF, está el Núcleo Milenio, que es de la Universidad Católica, está CIDENI, que también pertenece, ¿no es cierto?, al Hub Colunga, y la idea es entre todos poder ver qué podemos hacer para poder terminar con esta gran problemática que tenemos a nivel mundial y en nuestro país. Esto viene también desde el Hogar de Cristo. Nosotros hemos hecho muchas investigaciones. Bueno, el Hogar de Cristo tiene 77 años, una experiencia infinita en relación a la pobreza, y ya hace algunos años empezamos a hacer esta serie de libros del dicho al derecho para residencias de protección, para la exclusión escolar, pero siempre llegábamos a lo mismo, que el problema es la pobreza, digamos, y por más que tratemos de mejorar ciertos programas, que es súper importante, acá lo que tenemos que hacer es trabajar y erradicar la pobreza de raíz. Esa es más o menos la historia. Gracias, Claudine. Contarles a todas y todos que Claudine nos ha preparado una presentación de resumen. Vamos aproximadamente en 15, 20 minutos poder profundizar en los principales hallazgos de la investigación. La investigación tiene un resumen ejecutivo que está disponible en las páginas web de las distintas instituciones. Vamos a dejarles aquí el link también para que lo puedan descargar rápidamente. Y el estudio completo está terminando su proceso de edición, así que también va a estar disponible para todos quienes quieran profundizar. Así que, Claudine, muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que nos tienes preparado hoy día para poder hacer este viaje contigo. Ya. Bueno, como bien tú contabas, Arturo, ¿no es cierto? Esta es una investigación que lleva 2 años, que se llama Nacer y Crecer en Pobreza y Vulnerabilidad, y que es una investigación que tiene un recorrido bien completo, y que donde principalmente profundizamos en implicancia y en propuestas adaptadas para Chile. Siempre hay que empezar, y un poco lo que tú preguntabas, cuál era como la raíz, ¿no es cierto?, de la alianza. Bueno, el Hogar de Cristo tiene esta premisa hace ya varios años de que la pobreza infantil es una grave vulneración a los derechos humanos y a los derechos de la niñez. La pobreza infantil no es cualquier cosa, digamos, ¿no es cierto? Y al ser, digamos, una vulneración a los derechos humanos, vamos en contra de la Convención de Derechos que ya ratificó Chile hace 30 años, donde finalmente dice que el Estado es el que tiene que ser el garante de los derechos humanos a la niñez. Entonces es súper importante entender también que estos derechos humanos no son divisibles, o sea, pasa todo al mismo tiempo. Los niños requieren salud, vivienda, educación, y son todos al mismo tiempo. Entonces es súper importante tener esta primera visión, y esto fue lo que llevó también a convocar a la alianza y que estemos 5 organizaciones coordinadas trabajando en pro de poder entender que finalmente tenemos que proteger a todos los niños y niñas que nacen en nuestro país, indiferente del nivel socioeconómico que puedan tener. Entonces, para entender la magnitud del problema, la pobreza infantil en Chile es una realidad y es muy grande. Tenemos, al 2017, habían cerca de un 23% de niños, niñas y adolescentes viviendo en pobreza. Eso significa que cerca de 1 millón de niños, niñas y adolescentes. Es un número tremendo en pobreza multidimensional, o sea que tenían
o salud, educación, vivienda, barrio, las distintas dimensiones que incorpora la pobreza multidimensional, más de una de ellas carentes. Y si vemos la pobreza por ingreso, ya en el 2017 había cerca de un 14% de niños, niñas y adolescentes viviendo en pobreza, lo que son cerca de 570.000 niños. Y esto evidentemente el 2020 ya subió, y lo más seguro es que si midiéramos ahora sería mucho más alto aún el número. Eso quiere decir que más de 700.000 niños, niñas y adolescentes viven en pobreza hoy día en Chile. Y esto creo que es algo súper importante que la investigación agrega, que es la vulnerabilidad socioeconómica, porque nosotros no estamos solamente viendo los niños, niñas y adolescentes que viven en pobreza, sino que también en esta investigación incorporamos el concepto, la noción, la vivencia de la vulnerabilidad socioeconómica. ¿Y qué es lo que es la vulnerabilidad socioeconómica? La vulnerabilidad socioeconómica son todas aquellas personas que finalmente viven un poco por sobre la línea de la pobreza. En nuestro caso es un 70,6% de los hogares con niños, niñas, adolescentes viven en vulnerabilidad socioeconómica. Esto quiere decir que viven concretamente con menos de 750.000 pesos más o menos, un hogar de 4 al mes. De ellos, una parte importante vive incluso con menos de 500.000 pesos. Entonces, esto quiere decir que son familias que viven un poco por sobre la línea de la pobreza, en un país donde la línea de la pobreza sabemos que es muy baja, o sea, no necesariamente las personas que viven por sobre la línea de la pobreza tienen una buena calidad de vida, y donde también es muy dinámico, o sea, una persona que tiene un hogar de 4, con un ingreso familiar de 600.000 pesos, pierde el trabajo, y esto implica que al mes siguiente ya seguramente no sabe cómo pagar el arriendo, ¿no es cierto?, o no puede pagar algunos costos extras de salud, de educación, etc. Entonces, por eso era tan importante incorporar la vulnerabilidad socioeconómica, y que hoy día, después de la pandemia, ¿no es cierto?, durante la pandemia, porque aún estamos en esto, vemos lo importante que es considerar también este rango de personas que muchas veces tampoco tienen acceso a los subsidios, beneficios del Estado, etc. Entonces, es un grupo medio de la población muy empobrecido en el caso de nuestro país. Entonces la alianza, finalmente, estas 5 organizaciones, nos juntamos para poder generar un cuerpo de evidencia y de propuestas contundentes que colaboren al país. En ese sentido, ¿no es cierto?, sistematizar la evidencia y los conocimientos acerca de las distintas implicancias que tiene la pobreza y la vulnerabilidad. Vamos a profundizar harto en eso. Creo que es súper importante lograr dimensionar lo que produce la pobreza y la vulnerabilidad en la trayectoria vital de los niños, niñas y adolescentes. También desde la Alianza analizamos estándares internacionales de política pública para la superación de la pobreza y vulnerabilidad socioeconómica, e identificamos distintas brechas en las políticas públicas y programas públicos nacionales, porque si bien en Chile tenemos una brecha muy importante para poder erradicar la pobreza y necesitamos trabajar arduamente para eso, han habido ciertos avances, han habido algunas políticas aceptadas, otras que no, y había que analizar en profundidad eso también lo hicimos en esta investigación. Por otro lado, también teníamos como objetivo lograr participación. Participaron distintos actores nacionales, participaron actores, ¿no es cierto?, desde la academia, desde los gobiernos, el Estado, participaron desde las organizaciones de la sociedad civil, y participaron también adolescentes. Y eso era algo importante de este proyecto. Y por último, todo esto no tiene sentido si es que no logramos generar una propuesta. Y en esta investigación también uno de los objetivos era proponer al país recomendaciones, y es lo que hacemos también acá. Entonces, contarles un poquito el recorrido. Esto lo voy a hacer bien rápido para poder profundizar más en las implicancias y en las propuestas. Para poder generar estas recomendaciones de política pública, que principalmente es un piso de protección social, que les voy a contar más en detalle en un ratito, tuvimos todo un proceso que duró 2 años, y en estos 2 años hicimos primero un marco conceptual. Había que ver desde dónde íbamos a mirar esto, y es principalmente desde un enfoque de derechos, que es la base de todo el marco conceptual, pero también agregamos otras visiones que tienen que ver con un enfoque de curso de vida, con un enfoque de género, ecológico, todo lo que sustenta finalmente lo que
podría llevar a la posibilidad de erradicar la pobreza teniendo a los niños realmente en primer lugar. Para eso revisamos la literatura nacional e internacional sobre las implicancias de la pobreza y vulnerabilidad infantil. Revisamos más de 300 papers a nivel, digamos, de distintos países, en inglés, en alemán, en español, y logramos hacer una muy buena sistematización sobre las implicancias, y eso es algo que voy a profundizar en un ratito más. También hicimos 35 entrevistas cualitativas a jóvenes en pobreza y vulnerabilidad. La idea al principio era poder realmente hablar con los niños, niñas y adolescentes, pero la pandemia nos imposibilitó el poder hacer eso. Pero hicimos entrevistas cualitativas a jóvenes entre 18 y 24 años con una mirada retrospectiva. ¿Cómo había sido para ellos la trayectoria vital? ¿Qué eventos habían sido determinantes, importantes, influyentes en su vida? Y ahí pudimos también conocer estas historias de vida y poder ver esa parte más cualitativa, ¿no es cierto?, sensible sobre los resultados. También hicimos una completa revisión del marco legal y, como les conté antes, ¿no es cierto?, de políticas públicas nacionales e internacionales, porque es súper importante conocer lo que está en nuestro país, pero también ver qué han hecho en otros países y qué visiones, qué guías podríamos tener desde los otros países, y también qué errores han cometido otros países para que no recomendemos las mismas cosas para Chile. Y por último hicimos talleres con adolescentes y otros actores sociales que pudieron ver estas recomendaciones y pudimos llegar digamos, poder plantear este piso de protección social visto también desde sus ojos. Y acá vamos a ver entonces las implicancias ahora sobre lo que tiene nacer y crecer en pobreza. Nosotros en la investigación en general dividimos en 4 dimensiones, que es trabajo, ingreso familiar y seguridad social, barrio y vivienda, salud y educación. Estas 4 dimensiones se corresponden también con la medición de la pobreza multidimensional, y es súper importante entender que estas 4 dimensiones ocurren todas al mismo tiempo. Solamente en términos analíticos las dividimos, pero es súper importante entender que todo esto ocurre al mismo tiempo. Entonces, acá hay algo súper importante que vamos a ir viendo los distintos contextos, ¿no es cierto? Este análisis que les voy a mostrar ahora está desde un marco ecológico, ¿no es cierto? O sea, más desde los contextos sociales, culturales, hasta las implicancias propias que tienen en la vida, en la trayectoria de un niño, niña o adolescente. Entonces, si vamos a la dimensión, por ejemplo, de barrio y vivienda, ¿cuáles son las cosas que vimos que ocurren a los niños, niñas y adolescentes? Bueno, por ejemplo, que en general las personas que viven en pobreza tienen viviendas con una materialidad que no es adecuada, ¿no es cierto?, que viviendas también hacinadas. De hecho, por ejemplo, en Chile hay 580.000 niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de hacinamiento. Eso es un número tremendamente grave, digamos, ¿no es cierto? Y sobre todo con la pandemia, donde los niños tenían que pasar todos los días en su casa, eso se vuelve algo realmente estresante. También vemos la baja seguridad del barrio, ¿no es cierto? Es la violencia, cuando los niños viven la violencia en los barrios, cuando los niños viven el narcotráfico en los barrios, etcétera, es muy difícil que podamos esperar de ellos que tengan trayectorias vitales alejadas de eso, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que los niños ven, lo que los adolescentes ven, es lo que después también van haciendo propio en sus vidas. También vimos que hay falta de espacios comunes y áreas verdes, seguras y de calidad. Esto es súper importante, las áreas verdes, las áreas comunes se relacionan directamente, por ejemplo, con los índices de obesidad, es indirectamente proporcional. Las personas que tienen pocas áreas verdes, que en general son personas que viven en pobreza, tienen altos índices de obesidad. También tiene que ver, por ejemplo, también esta mayor exposición a contaminación ambiental y acústica. Vemos en Chile las zonas de sacrificio. De las 28 termoeléctricas que tenemos en Chile a carbón, se concentran en 6 comunas. 4 de estas comunas son las que denominamos zonas de sacrificio, y están principalmente personas viviendo en pobreza en esas zonas de sacrificio. Y eso después se traduce en
problemas crónicos, muertes tempranas, cáncer, o sea, realmente en cosas graves para la trayectoria vital de los niños, niñas y adolescentes. También los barrios segregados, ¿no es cierto? En Chile tenemos una política de la vivienda que segrega a las personas, que no las integra, y que se ubican en la periferia de la ciudad. También esto trae contaminación acústica. La contaminación acústica está relacionada, por ejemplo, con el síndrome de déficit atencional. También el excesivo ruido dificulta la comunicación verbal de los adultos con los niños, y eso también muchas veces trae, por ejemplo, bajos niveles de vocabulario, bajos niveles de lenguaje, y así es como vamos interconectando todo. Por eso digo que esta división que nosotros hicimos es arbitraria. Después vemos otra dimensión que es muy importante, que tiene que ver con el trabajo y los ingresos. Las personas que viven en pobreza en general tienen un nivel de desocupación alta. Las personas que viven en pobreza tienen cerca de un 40% de desocupación en comparación a las personas que tienen más recursos, más acomodadas, que tienen un 95, o sea, perdón, un 40% de ocupación, y las personas más acomodadas tienen como un 90% de ocupación. O sea, es un porcentaje súper importante, y hay una brecha también. En general, las personas también que viven en pobreza, y esto lo vimos mucho en el cualitativo, los niños, las niñas, adolescentes, cuando estos jóvenes miraban hacia atrás su historia vital, recordaban mucho los horarios atípicos que tenían sus padres, lo poco que los podían ver, y cómo también la falta de ingresos, la dificultad de llegar a fin de mes era un estrés constante en sus vidas. Esto es, si es que realmente vamos a tener alimentos en 2 días más, ¿no es cierto? Cuando los padres tienen que pasar 12, 14 horas fuera de la casa porque tienen trayectos de 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Esta segregación socioeconómica donde los trabajos no están en las propias comunas, sino que muy lejos, todo eso va afectando la trayectoria vital de los niños. También vamos viendo en términos, por ejemplo, de educación y cuidado, el desigual acceso a servicios de educación de calidad. En general vemos que las zonas más empobrecidas de nuestro país no tienen los colegios de calidad, sino que están en zonas menos densificadas, como por ejemplo el centro de Santiago. Entonces tienen que viajar mucho rato para poder llegar a los colegios. También un sistema escolar poco permeable, muy homogéneo, donde hay poca integración, y eso finalmente repercute en que las expectativas escolares sean más bajas. Nosotros veíamos que los niños, las niñas y los adolescentes, por ejemplo en el cualitativo, sentían que los profesores tenían muy bajas expectativas sobre ellos, y eso se vuelve como una profecía autocumplida, ¿no es cierto? En cambio, habían algunos casos que los profesores sí tenían altas expectativas, y eso va cambiando también la trayectoria escolar de los niños. También se ve discriminación, exclusión escolar. Sabemos que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema escolar son niños que viven en pobreza. Entonces empezamos a ver cómo todo esto se va volviendo, digamos, una sola cosa en la trayectoria vital. Y en términos de salud vimos, ¿no es cierto?, desigual acceso y oportunidades a servicios de salud de calidad, los altos costos de alimentos saludables, es mucho más caro comer sano a veces, ¿no es cierto?, que comer hidratos de carbono, ¿no es cierto?, y ese tipo de alimentos que al final no estimulan el crecimiento, etcétera. También, por ejemplo, vemos en términos de salud mental, cómo finalmente los niños que viven en pobreza tienen mucho menos acceso. Las personas que tienen ISAPRE, por ejemplo, pues, tienen 10 veces más posibilidades de acceder a salud mental que una persona que está en FONASA. Y si esa persona está en FONASA y está en un tipo de FONASA que depende 100% del sistema público, lo más seguro es que no pueda acceder a salud mental, por ejemplo. Y esos son temas que son súper importantes. Y así es como vamos viendo que todo esto más contextual va teniendo implicancias en la familia. Porque va teniendo implicancias en la familia, porque cuidar en condiciones de pobreza es algo muy difícil. Y no podemos esperar e individualizar y decir a las familias, a ver, pese a todo esto estructural,
muy difícil, usted debe cuidar a estos niños y procurar que tengan una buena trayectoria vital. Ahí, por eso también es tan importante desde donde miramos y visualizamos la pobreza, porque desde un enfoque de derecho, los niños, las niñas y los adolescentes debieran tener garantizada una calidad de vida adecuada. Desde un enfoque más individualista, los niños, niñas y adolescentes podrían depender o sea, plenamente de sus familias, y por eso es que también, por ejemplo, cuando hablamos de transferencias condicionadas, las preferencias condicionadas responsabilizan a la familia de su trayectoria vital y según eso le dan un monto de dinero. Eso no es enfoque de derecho. Entonces por eso es tan importante que vayamos entendiendo la importancia de poder entregar herramientas para realmente poder cuidar. Porque si no, las implicancias a la familia es que hay mayores niveles de estrés familiar, y este estrés familiar es tóxico, es dañino. O sea, cuando un cuidador, una cuidadora, no sabe, no puede llegar a fin de mes, su principal preocupación y toda su agencia está en poder ver cómo comprar alimentos, cómo cuidar a sus niños, cómo pagar la micro, y todo eso, impide cuidar. Todos los que hemos tenido a alguien a nuestro cuidado sabemos lo importante que es tener un nivel mínimo de calidad de vida para poder hacerlo, porque si no, no podemos hacerlo. También trae gran endeudamiento familiar. Las familias chilenas que viven en sectores más empobrecidos destinan un 50% de sus ingresos a pagar deudas. Entonces estamos hablando de una familia que vive bajo la línea de la pobreza con menos de 430.000 pesos, muchos de ellos 215.000 pesos los destinan a pagar deudas. Entonces lo que queda para vivir es imposible, digamos, ¿no es cierto? Las dificultades para proveer, con todo esto hay muchas dificultades para proveer un cuidado adecuado y un bajo acompañamiento escolar de las y los cuidadores, están muchas horas fuera de la casa, muchas veces los propios padres tuvieron una trayectoria escolar mínima, digamos, entonces es muy difícil poder ayudar a los hijos en eso, y la inestabilidad salarial de los y las cuidadoras, porque cuando finalmente los ingresos son tan bajos, una persona deja, digamos, de percibir ciertos ingresos, y eso implica que tal vez a la semana siguiente ya va a tener serios problemas para poder cuidar, digamos, a los niños y poder proveer lo básico. Y en Chile tenemos una realidad, que tenemos personas que trabajan con contrato y que viven en pobreza. Entonces no necesariamente el trabajo es una forma de salir de la pobreza. Y por eso es tan importante que hayan políticas que se interconecten, no solo que, por ejemplo, exijamos que una familia o un padre o una madre tenga trabajo para entregar una transferencia, sino que también demos la oferta necesaria para que esa familia pueda tener un buen trabajo. Entonces, todo esto que vemos tiene implicancias directas en la niña. ¿Cómo no va a tener todo esto implicancias en el desarrollo pleno de un niño o niña adolescente? O más bien dicho, en que inhiben el desarrollo pleno de un niño o niña adolescente. Hay un mayor riesgo de bajo desempeño escolar. Los niños que viven en pobreza entran al colegio con un año de rezago. O sea, así es la desventaja, y eso por todo lo que vimos antes, porque si estás en una vivienda hacinada, no hay áreas verdes, lugares contaminados, donde no hubo, por ejemplo, los controles necesarios de salud, todo eso se va acumulando y ya los niños entran con un año de rezago. Hay un mayor riesgo de embarazo adolescente. Las personas que viven en sectores de pobreza tienen 5 veces más posibilidades de poder embarazarse, por la falta, digamos, de educación, por la falta de entregar también sistemas anticonceptivos, ¿no es cierto? Y el embarazo adolescente interrumpe completamente la trayectoria vital de los niños y niñas adolescentes, por ejemplo, la trayectoria educativa, ¿no es cierto? Y otras posibilidades para poder después salir de la pobreza. También un mayor riesgo de depresión, estrés y ansiedad. Están, ¿no es cierto?, las sintomatologías más externalizantes, que son estas conductas impulsivas, autodestructivas, y las internalizantes, que es la depresión, el estrés, la ansiedad. Las personas que viven en pobreza, por todo este estrés permanente, tienen mayor riesgo de tener conductas externalizantes e internalizantes. O sea, así de grave es vivir en pobreza y ir acumulando este daño. También mayor riesgo de exclusión escolar. En nuestro país, cerca del 90% de las personas que están excluidas del sistema escolar
son niños, niñas, adolescentes que viven en pobreza, también problemas nutricionales de riesgo de obesidad y sobrepeso. Hay una encuesta súper interesante de los establecimientos financiados por el Estado que dicen que de los niños que van a colegios municipales, un 54% tiene sobrepeso, un 2,6% desnutrición, esto al 2020, y un 5,5% retraso en la talla. O sea, eso ahí vamos viendo también cómo se van acumulando estos riesgos. Un mayor riesgo de enfermedades crónicas, mayor riesgo de vivir en pobreza y vulnerabilidad en la adultez, esto es lo que nosotros ampliamos en el libro, que es la intergeneracionalidad de la pobreza, que lo que quiere decir es que en Chile nos podemos demorar hasta 6 generaciones en que una persona salga de la pobreza, si es que no cambiamos estas políticas que tenemos, ¿no es cierto?, y no cambiamos la cobertura y todo lo que vamos a hablar ahora en un minutito más. Y mayor riesgo, bueno, eso en general. Esto creo que es súper importante poder como dimensionarlo, la pobreza, cuando hablamos que la pobreza es una vulneración de derechos, creo que acá se puede ilustrar muy bien a qué nos referimos, y cómo esto se va acumulando en el tiempo, y que mientras más tiempo la persona viva en pobreza, más daño puede haber en su trayectoria vital y en la posibilidad de que esta trayectoria vital sea inclusiva. Entonces, ¿qué pasa si es que vamos a ver ahora el otro lado? Porque esta es la experiencia propia de las personas y sabemos que las políticas públicas y las políticas sociales afectan a la calidad de vida de las personas. Entonces vamos a ver entonces qué vimos, qué brechas hay a nivel normativo y a nivel de política pública en nuestro país. Esto es súper general, en el libro está ampliamente explicado. Vimos que hay una baja cobertura y excesiva focalización de las políticas públicas. En general en Chile tenemos políticas públicas para todos los temas. Tenemos políticas sociales para todos los temas. Pero el gran problema que tenemos es la baja cobertura. Por ejemplo, si vemos el seguridad y oportunidades, que está destinado para las personas que viven en extrema pobreza, al 2016 vivían 600.000 personas en extrema pobreza en nuestro país. Pero la cobertura que daba este subsistema era a 13.000 personas, al 2016. Hoy día eso se ha ampliado, pero ha sido temporalmente, ¿no es cierto?, por el IFE y otras opciones. Pero ahí vemos que finalmente esas personas podían acceder, o sea, eran muy pocas las personas que podían acceder, y el máximo de transferencias que se pueden lograr en un subsistema como seguridad de oportunidades antes de la pandemia era cerca de 53.000 pesos. Entonces eso tampoco permite a una familia salir de la situación de pobreza. Y también esta baja cobertura se traduce en temas mucho más específicos. Por ejemplo, si vemos la explotación sexual comercial, se estima que en Chile hay cerca de 4.000 niños que están vulnerados bajo la explotación sexual comercial, digamos, y hay capacidad para 800 cupos desde Sename y hoy día el Servicio Mejor Niñez. Entonces así vemos como finalmente a veces tenemos las ideas, pero no tenemos la cobertura, ni tampoco sabemos si es que realmente eso está funcionando. También la insuficiente articulación y coordinación intersectorial de iniciativas. Todos los que trabajamos en el ámbito social somos testigos de que esto pasa. O sea, cada uno ha visto y ha vivido cómo el Ministerio de Salud no habla con el de Educación, cómo el de Educación no habla con el de Trabajo, cómo el de Trabajo no habla con el de Vivienda, cómo a veces las personas están bajo muchos programas al mismo tiempo, pero ninguno de ellos sabe bajo cuál está. Y esto finalmente afecta la cotidianidad de las personas. Por eso son tan importantes las políticas públicas y las políticas sociales, porque todos los impactos que veíamos recién surgen muchas veces por políticas sociales y políticas públicas que no están adaptadas a las necesidades de las personas. La falta de evaluación de programas e intervenciones sociales. Tenemos muy pocos programas evaluados, no tenemos evaluaciones de impacto casi. Entonces, generamos programas, pero no sabemos si funcionan, no sabemos si tienen resultados. Un limitado foco en la prevención. Es muy importante prevenir, es muy importante que no actuar cuando ya las personas tienen algún daño para tratar de revertirlo, sino que evitar ese daño.
Y eso es labor de las políticas públicas y del Estado. La baja consideración de las trayectorias vitales, ¿no es cierto? Es distinto ser un niño de 3 años que ser un adolescente de 15, son necesidades distintas y eso tiene que ser considerado. La limitada consideración de los grupos más vulnerables, por ejemplo, cuando vemos a los niños migrantes tienen más del doble de porcentaje de pobreza, por ejemplo. Si vemos cuando acceden a salud, en general el 1% de los niños chilenos, digamos, o con residencia en Chile, no han ido a un sistema de salud en sus primeros 7 años, versus el 29% de los niños migrantes. O sea, así de importante es también poner foco en estos grupos más vulnerables. Y los insuficientes programas también garantizados normativamente, porque de repente hay programas que tienen funcionamiento para 1 año, pero después no tienen funcionamiento para extenderse, y es muy importante que estén garantizados normativamente. Entonces, con todo esto, viendo las brechas de política pública, viendo las implicancias de nacer y crecer en pobreza, nos preguntamos cuáles son las condiciones de vida que Chile debiera garantizar a los niños, niñas y adolescentes que nacen y crecen en el país. Y ahí es que proponemos al país un sistema integrado de protección social que tiene aplicación a nivel nacional, porque los sistemas integrados de protección social o los pisos de protección social no es algo que se nos ocurrió a nosotros como alianza, es algo que viene ya desde el 2008 de las Naciones Unidas, pero lo que nosotros proponemos acá es algo adaptado a la realidad chilena. Y es muy importante que haya un acceso universal a servicios esenciales como la salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, y transferencias sociales que garanticen la seguridad de los ingresos. Entonces, tremendamente importante, seguridad alimentaria, nutrición adecuada y el acceso. Ahí muchas veces el tema de las transferencias hay un nivel de desconfianza basal, que qué van a hacer las personas con esto. Pero cuando vemos qué es lo que hacen las personas con las transferencias, en general las personas lo utilizan muy bien. Lo utilizan para los niños, lo utilizan para mejorar las condiciones de su vivienda. La gente no es que se vaya, digamos, de carrete, digamos, con esto, ¿no es cierto? Y eso es súper importante entenderlo. La gente hace buen uso de estos recursos. Pero también un sistema integrado de protección tiene que tener el interés superior del niño como base, no es cualquier sistema. Tiene que haber una implementación progresiva de la universalidad. Esto quiere decir que hay que comenzar con los grupos más vulnerables para poder llegar a una universalidad, porque esto no es algo que se puede implementar en un día, digamos. Esta es una agenda a largo plazo. También el sistema tiene que estar adaptado a los sistemas nacionales y sus liderazgos. Esto tiene que ver con trascender gobiernos, esto tiene que ser parte del Estado y tiene que adaptarse a la institucionalidad vigente y generar nuevas institucionalidades. Y tiene que haber una protección social inclusiva, ¿no es cierto?, que sea para todos y todas. Entonces así es como nosotros proponemos este piso de protección social adaptado para Chile, que tiene 6 pilares, que tiene soportes y que tiene focos. En términos de los pilares, proponemos que haya una protección local e intersectorial en la trayectoria vital de los niños, niñas, adolescentes, o sea, que esté en toda la trayectoria, que entienda que hay diferencias entre los niños, niñas y adolescentes a los 3, a los 5, a los 10, y que también esté territorialmente adaptado. No es lo mismo estar en Arica que estar en Punta Arenas, que estar en Rancagua, ¿no es cierto? Entonces es súper importante que esté adecuado a la realidad nacional. También los sistemas universales de salud y educación de calidad, no cualquier sistema, y oportuno también, ¿no es cierto?, que realmente colabore con la trayectoria vital inclusiva de los niños, niñas y adolescentes, y que reduzcan la segregación socioeconómica y promuevan el desarrollo infantil oportuno. Este tercer pilar, que es uno muy, muy importante, que es un ingreso mínimo garantizado para todos los hogares con niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir que todos los niños, niñas y adolescentes deben contar en sus hogares con los recursos necesarios para poder desarrollarse. Y eso es labor del Estado. Y eso es muy importante como poder hacer, y la pandemia nos ha mostrado, el poder hacer este cambio de paradigma, ¿no es cierto? Que los niños requieren de esto, no necesariamente es algo voluntario o algo que tiene que ser muy difícil de acceder, es un derecho.
También el trabajo digno para los y las cuidadoras y cuidadores en general, que les permita ejercer una crianza respetuosa de los niños, niñas y adolescentes, y esto tiene que considerar, por ejemplo, si es que hay hogares monoparentales, el 60% de los hogares que viven en pobreza son mujeres las jefas de hogar. Entonces ahí hay que tener todas esas características presentes cuando vamos a hacer políticas para estas personas. También políticas transversales de barrio y vivienda que garanticen las posibilidades de un desarrollo infantil oportuno. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen que poder salir a la calle, tienen que poder jugar en áreas verdes, tienen que poder tener un espacio donde vivir, donde estudiar. Son cosas que son básicas, digamos, ¿no? Es un desde. Cuando nosotros hablamos de este piso de protección social, estamos hablando de un desde que requieren los niños, las niñas y los adolescentes. Y es súper importante tener una niñez y una adolescencia con perspectiva de género, considerar la interseccionalidad que se produce en las mujeres por el solo hecho de ser mujer, ¿no es cierto? El daño acumulativo que muchas veces hay por el solo hecho de ser mujer. Y si es que no hacemos políticas públicas que tengan perspectiva de género, que erradiquen estereotipos y que favorezcan el desarrollo de la mujer, es muy difícil que podamos también erradicar la pobreza. Y para esto se necesitan soporte. Normativa con enfoque de derecho de infancia. Todos los que trabajamos en temas de infancia sabemos que hay una ley durmiendo que no hemos podido sacar y que es una ley de garantía de derechos que ha pasado y ha tenido miles de nombres, pero es algo urgente y necesario. También fortalecer la institucionalidad pública en niñas y adolescencia. En Chile tenemos, salió, por ejemplo, nosotros sabemos, la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de la Niñez. Han habido ciertos adelantos, pero todavía tenemos harta pega por delante. Ludín, ¿te parece que vayamos englobando para que dejemos tiempo también a las preguntas? ¿Te tinca? Ya, sí. Sí, Y bueno, es que en general yo creo que ya se ha ido como viendo sí. bien todo. Y terminar diciendo que finalmente la medición de la pobreza infantil es súper importante, que podamos medir la pobreza infantil. Hoy día eso es solo por hogares, entonces no sabemos bien qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que viven en esas familias. Y por otro lado, también necesitamos evaluar y entender que la primera infancia es una ventana de oportunidad, la adolescencia es otra ventana de oportunidad, y tenemos que tener ojo con los grupos más vulnerables, como hablábamos, los migrantes, personas de procedencia indígena, personas que tienen discapacidad, que requieren el doble de soporte. Eso más o Súper. menos a grandes rasgos. Y que para erradicar la pobreza y la vulnerabilidad infantil es necesario comenzar hoy esta implementación del piso, y eso es tarea de todos. Súper. Sí, Genial. muchas Yo, grandes. disculpa que haya apurado, lo que pasa es que es tan rico el intercambio que se da que es algo demasiado valioso. Entonces, invitar a todas y todas a que vayan dejando sus preguntas o a que puedan levantar la mano. Y yo quisiera, como para abrir el fuego de la conversación, Claudine, bueno, primero contarte que en el chat la gente cuando se presentó, aquí tenemos la suerte de tener un grupo de gente eh, que trabaja en organizaciones, que hace programas, ahí habían varias, vimos amigas de la Protectora de la Infancia, vimos amigos de distintas fundaciones, así que podemos tener una conversación muy rica. Así que animarlas a todos y todas a participar del espacio. Y yo quizás como para abrir el fuego, eh, nosotros como fuimos parte del proceso sabemos que fueron 2 años de investigación, de conversar con, de revisar evidencia, de mirar otros países, de mirar la realidad nacional. Y te quería preguntar, de todos los datos que fueron recabando, eh, ¿cuál fue aquel que tú dijiste, wow, lo sabía, pero no lo puedo creer? Cuando uno de verdad internaliza y te fuiste a dormir así como entre esa mezcla del aha moment y de qué impresionante lo que significa esto en la vida de los niños y niñas, así en tu experiencia personal haciendo la investigación. Sí, mira, yo creo que hay como un enfoque en particular que desde lo personal fui conociendo mucho más en esta investigación, que es el enfoque de curso de vida. Y ahí, desde ahí empezamos a revisar un montón de investigaciones que hablan de lo acumulativo del daño. Y creo que esa visión y ese enfoque en particular es algo que tiene ese como aha moment que tú dices, como de, lo conocemos, hemos trabajado en esto, pero verlo conceptualizado de esa forma
hace entender la gravedad de lo que le ocurre a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando uno va a ver, como por ejemplo uno de los datos que les dije ahora, que las zonas de sacrificio, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, las termoeléctricas, las 28 termoeléctricas están principalmente ubicadas en las zonas más pobres de nuestro país. Entonces, ahí uno va viendo cómo esa acumulación del daño, y que finalmente lo que la defensora alguna vez dijo, que los niños están como naciendo para morir. Eso es algo que no puede ser indiferente para nosotros. O sea, un niño que nazca en una zona como esa, lo más seguro es que va a tener una enfermedad crónica a los 2 años. Y eso eh, es como que duele, ¿entiendes? Es algo que creo que nos llama a todos a realmente poder hacer algo y no volvernos a veces insensibles, porque vemos en las noticias lo que pasa en Puchuncaví, en Quinteros, etcétera, y llega un minuto que a veces uno cambia y hace zapping, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado de no volvernos insensibles con esto que es tan, tan grave. Claro, y tú dices el ejemplo de la zona de sacrificio, pero si uno piensa en las familias de extrema vulnerabilidad, en las familias que están cruzando hoy por Colchane, ahí vemos Claro. episodios críticos de acumulación de daños que van a tener impacto en la capacidad de esos niños de seguir acumulando, y como no tenemos un sistema de protección que pueda detener el daño ni reparar el daño que ya se ha hecho. Estamos confiando en la resiliencia humana, pero no hemos articulado un sistema de protección. Hay una pregunta que hace Carola Salas, que la voy a aprovechar de leer porque está muy bien redactada, y pregunta, ¿por qué ha sido tan complejo instalar este piso de protección? ¿Es muy caro? ¿Tiene Chile presupuesto y recursos para algo como esto? Mira, yo creo que a lo largo, como yo, las últimas décadas, hemos puesto verbalmente a los niños primero. Entonces decimos, con distintos eslogans, ¿no es cierto? Los niños primero, la infancia es importante, el Acuerdos. desarrollo, el acuerdo, no sé, hay miles de nombres que se les ha puesto, pero yo creo que no lo hemos hecho de verdad. Y yo creo que es porque nos cuesta mucho coordinarnos, nos cuesta mucho ir en pro de un objetivo común. Cuando hicimos la parte de los actores sociales en esta investigación, que juntamos a distintos actores sociales, por ejemplo, cuando nos juntamos con actores sociales de la sociedad civil o nos juntamos con actores sociales del Estado, algunos de ellos en ese minuto nos dijeron, oye, qué bueno, porque juntamos de distintos lados, o sea, de pije a paje que estaban todos, digamos. Y muchos de ellos reflexionaban y decían, oye, qué bueno juntarnos y hablar sobre esto y ver que hay un objetivo común, porque finalmente lo que nos pasa es que hay muchas agendas propias y nos cuesta ser generosos y ceder, entendiendo que esto impacta la vida de los niños, las niñas y de los adolescentes. Entonces yo creo que nos falta un poco eso, como ver más allá de, de nuestros intereses y poder realmente entender que esto va a impactar a la vida de personas. Y en términos de qué porcentaje, esto evidentemente tiene que aumentar el gasto, o sea, el PIB o sea, el porcentaje del PIB que invertimos en infancia tiene que aumentar. ¿Hay alguna Pero también hay estimación de muchos de cuánto gastamos? eso es algo que hay que evaluar aún, digamos. Nosotros pusimos todos los ideales, ese es un paso súper importante, pero nosotros, o sea, como país, tenemos que sí o sí aumentar el gasto, eso es inevitable si es que queremos poner un piso de protección social, pero sobre todo también mejorar la gestión, porque hoy día tenemos mucha duplicidad de intervenciones, tenemos muchos programas que no tenemos idea si cumplen con los objetivos propuestos, tenemos poca evaluación, poco monitoreo. Entonces, por un lado hay que subir la inversión en el gasto público, y por otro lado tenemos que asegurar una buena gestión. Y entregar recursos directamente a las familias. Eso es súper importante, porque a veces lo que hacemos es contratar y contratar y contratar personas para que vayan a visitar a familias y ese tipo de gestiones, pero lo que las familias necesitan son recursos. Entonces tienen que llegar recursos a las familias, y eso es fundamental. Súper. Hay un comentario aquí, claro, que la Fundación Viña San Bernardo, que comenta que le ha tocado ver empíricamente en lo concreto cómo las familias de niños nacidos de familias extranjeras viven en condiciones muy duras de pobreza Mm. multidimensional.
No sé si alguien quisiera aprovechar la oportunidad de hacer alguna pregunta, algún comentario. Abrimos antes de pasar a una actividad dinámica que el equipo ha preparado para ir cerrando esta hora de conversación que hemos tenido. No sé si alguien se anima, voy a adelantar unos segunditos ahí. Hola, buenas tardes. Me sumo a Buen las día, Sandra. palabras que... Hola, muchas gracias Hola, por la Sandra. exposición primero. Y me sumo a la pregunta que hacía Carola, creo, y para los que hemos trabajado en estos contextos hace tantos años, es complejo esto porque finalmente sabemos que está mal, tú lo expones con una claridad increíble, con la prueba detrás, digamos, pero finalmente no damos ese paso de empezar a concretar ciertas cosas. Entonces, ¿es rol del Estado? ¿Es rol nuestro? ¿Cómo te imaginas esa articulación? Tú lo manifestabas como de varias maneras, con varias aristas, pero ¿cómo logramos o qué proyección tienes tú o haces tú como decir, no sé, en 10 años, no sé, hay un momento en que crees tú que esto pueda pasar, esta articulación, y podamos ir superando estas adversidades? Mira, yo creo que estamos en un momento país, Sandra, que nos permite hacer esto. O sea, estamos generando una nueva constitución, estamos con demandas sociales ciudadanas importantes. Yo creo que estamos en un momento país donde se puede. Yo creo que la visión es en general más positiva que negativa. Y en términos de quién es el Estado. El Estado es el que tiene que ser garante de los derechos, pero ahí también estamos todos. O sea, por ejemplo, el que estemos en este espacio hablando de esto, quiere decir que tenemos algo que hacer también. O sea, desde la sociedad civil podemos incidir, podemos mostrar tal vez algunos caminos, podemos comunicar, podemos entender y dar a conocer nuestras experiencias, sistematizarlas, ver cuáles han sido las buenas prácticas. Yo creo que también otro punto que es súper importante, aparte de que estamos en un muy buen momento país, es entender que esto es una agenda a largo plazo. Esto no es algo que se pueda hacer en un gobierno. Entonces esto requiere que nos pongamos de acuerdo, que dejemos estas agendas propias y que finalmente entendamos que necesitamos un piso de protección social para que las trayectorias vitales de niños, niñas y adolescentes cambien. Eso implica una agenda a 20 años, eso implica empezar con políticas que sean continuadas por el gobierno próximo, sea de la misma área política o no, y eso requiere mucha generosidad. Y yo creo que es algo que también estamos en un momento país que, si bien hay tal vez mucha polarización, también hay una comprensión por parte de varios, digamos, ¿no es cierto?, de que finalmente necesitamos hacer ciertos cambios para poder vivir en un país con eh, mayor comunicación, ¿no es cierto?, mayor igualdad. Súper. Gracias, Sandra. Muy buena pregunta, porque Mira, en verdad creo solo que toca... agregar, Arturo, perdona, Sí. agregar como un dato que creo que puede ser súper importante, pero los países que han implementado pisos de protección social han disminuido en 5% su pobreza infantil. O sea, así de importante es hacerlo. Y eso implica que ese niño que no vivió en pobreza va a tener mejor acceso a salarios, a vivienda, y va a poder, digamos, tal vez saltarse esta intergeneracionalidad de la pobreza que hablábamos, ¿no es cierto? Y darle otras oportunidades a sus niños. Así de importante es. Eso. Y además hay toda una inversión que después hay que realizar en términos de los sistemas de apoyo a personas que han crecido en condición de pobreza. Romper ese círculo intergeneracional es esencial. Veo que hay una persona levantando la mano, ¿no? Ya, última palabra y pasamos a un ejercicio, pero es que me parece demasiado importante que podamos dialogar, por favor, ahí, bienvenida. Nos dices tu nombre porque tu nombre solo dice la organización. Cuéntanos, ¿quién eres? Hola, soy Andrea Valet, directora ejecutiva de Fundación Niña San Bernardo. ¿Sabes qué? Me asalta una pregunta. En el estudio se evalúa algo referente a la eficiencia de la sociedad civil versus Estado en el llevar a cabo respuestas y soluciones prácticas a la problemática de la pobreza en la infancia.
se compara si somos eficientes como sociedad civil versus Estado? Sí, mira, no específicamente. Lo que pasa es que la sociedad civil nunca puede equiparar al Estado. En el fondo nosotros podemos colaborar con el Estado, pero finalmente no somos los llamados a garantizar los derechos. Pero sí podemos, por ejemplo, ejecutar programas del Estado, ¿no es cierto? Podemos colaborar con evidencia, con investigaciones, con estudios, pero es súper importante que esa responsabilidad de que esto ocurra es responsabilidad del Estado, en colaboración con todos los actores sociales, todos los actores sociales. Hay ciertas cosas que evidentemente la sociedad civil tiene mucho más conocimiento, y ahí el Estado tiene, tiene que tener esa apertura, ¿no es cierto? O sea, la sociedad civil ha trabajado mucho con los niños que han vivido ciertas vulneraciones, ¿no es cierto? Ha trabajado mucho en emprendimientos, ha trabajado mucho en varios temas. Entonces ahí es importante que el Estado tenga esa apertura, pero el llamado a garantizar los derechos es el Estado. Gracias. Gracias. Muy buena pregunta y gracias por la respuesta, Claudine. Nosotros queríamos invitarlos ahora, como parte del equipo, a un pequeño espacio interactivo. Ahí el equipo va a compartir pantalla ahora. No sé si conocen un programa que se llama Menti. Estamos colocando el link en el chat para que puedan colocar. Y queremos hacerles una pregunta. Dado esta conversación que hemos tenido y sus historias de vida, lo que ustedes han acumulado, etcétera, ¿cuál les parece que es el principal desafío que debe responder hoy la niñez en Chile? Entonces, les dejamos ahí, va a ir apareciendo, el equipo va a compartir pantalla y va a ir apareciendo la respuesta que ustedes van generando aquí en vivo dentro de este espacio. Pueden ir viendo. El principal desafío sería el interés por los niños, que de verdad importen y que no sean declaraciones. Colocar recursos, interés, preocupación, importancia. La coordinación a nivel de política pública, la ley de garantías para la infancia, eso es cierto, es un poco específico dentro de una conversación, pero dado que aquí somos todos ONGeros, sabemos de qué se trata, ¿verdad? Sin una ley paraguas que nos dé cobertura, es muy difícil garantizar un estándar de derechos. Ahí vamos a esperar que sigan subiendo. Fortalecer a las familias, miren, eso es esencial también. El acceso a la vivienda, a la educación y vivienda de calidad. La coordinación entre los distintos sectores del Estado, que los recursos lleguen y no se pierdan entre medio. Miren, es muy importante el piso de protección social, recursos a los niños, ahí estamos apareciendo. Esto es muy importante porque también refleja la experiencia de ustedes que están en terreno, que están construyendo día a día la ejecución de las políticas sociales. Vamos a dejar el link, todo lo que ustedes van registrando va quedando dentro del registro de este encuentro, y como les dijimos al principio, les haremos llegar la sistematización, el registro también que hemos hecho de los 4 encuentros que hemos realizado en este ciclo de Mapeando los desafíos en la niñez. Queremos agradecerles este encuentro, va a aparecer también en pantalla una pequeña evaluación que hacemos, siempre nos gusta saber si el encuentro estuvo atinado, si estuvo bien en los tiempos, así que les pedimos ahí que nos pongan nota, así como decimos que hay que ponernos nota en los programas sociales, también pongámonos nota en estos espacios de reunión. Así que muchas gracias ahí para que también se puedan ir evaluando. Y agradecerte, Claudine. Creemos que nos has logrado, yo quizás decirlo, en la discusión de los últimos años se nos perdió la relevancia de la pobreza infantil, se nos perdió las consecuencias que tenían. No le quiero quitar la importancia a las otras demandas sociales, pero estuvimos llenas de marchas por las universidades, llenas de marchas por las desigualdades de género, llenos de marchas por las AFP, y no marchamos por los niños y niñas de nuestro país, que en verdad estábamos ahí repitiendo historias de vulneración, de marginalización, y que siento que este estudio, su intención, y creo que lo logra, es que vuelva a poner en el tapete todo el sufrimiento que se está construyendo, pero también todas las oportunidades de desarrollo que tenemos si en verdad realizamos el esfuerzo que este desafío amerita. Así que gracias, Claudine, porque en verdad fue maciza, contundente, de verdad muy inspirador también, y dice las cosas como son, por nombre y apellido, así que los invitamos. También este es un estudio que está puesto al servicio del trabajo que ustedes realizan,
Por lo tanto, también creemos que aquí ustedes tienen herramientas de conocimiento, entender para transformar, pero también información para poder incidir y movilizar los propios programas. Les agradecemos, con esto estamos cerrando el ciclo de trabajo de este ciclo de charlas, de Mapeando los Desafíos. Agradecemos a Claudine, al Hogar de Cristo, a toda la Alianza por la Erradicación de la Pobreza, y también agradecemos a todos quienes participaron en el Servicio de Mejor Niñez, con María José Castro, a Rodrigo Herrera del PNUD, a Paula Pacheco de UNICEF, que nos ayudaron a tener una visión global, comprensiva, de los tremendos desafíos que tenemos en el ámbito del combate a la pobreza y a la vulnerabilidad infantil. Muchas gracias por su participación, a todas y todos. Sí, Claudine, dale. Sí, bueno, no, solo agradecer también la invitación, feliz de estar acá y de poder compartir todo lo que hicimos durante 2 años, e invitarlos a descargar el resumen ejecutivo. Está en las plataformas de las distintas instituciones de la Alianza, y el libro completo ya debiera estar esta semana. Es súper interesante, hay un montón de datos que yo creo que nos ayudan a todos a comprender la importancia de no vivir en pobreza y de poder alcanzar un desarrollo pleno y la responsabilidad que tenemos en esto. Así que invitarlos a descargar el libro. Eso, muchas gracias. De verdad está muy bueno, y yo no recuerdo en Chile un análisis de evidencia de experiencias comparadas similar, así que está puesto al servicio de todos quienes trabajamos en este tema. No va a ser un bestseller, pero puede ser un libro consulta para todas ustedes. Muchas gracias, y con esto estamos cerrando la sesión. De verdad, gracias por su participación e interés. Gracias, Claudine, de verdad, increíble la exposición. Gracias, nos vemos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias, Clo.